1999, cuando el Ecuador tenía una moneda propia emitida por el Banco Central, el prestamista de última instancia era el Banco Central. Por eso asumió el salvataje bancario, pagando despilfarros del gobierno de turno, la quiebra de banqueros corruptos también. Y luego en el 2000 adoptó como una moneda el dólar para que el Banco Central deje de pagar las deudas también del sector privado. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días también. Recordando esos antecedentes, este proyecto de ley en defensa de la dolarización restablece los 4 balances del Banco Central. Esos balances se adoptaron desde que el Ecuador se dolarizó y luego fueron eliminados en el gobierno de Correa en 2014 y servían para transparentar la disponibilidad de los fondos de los sectores que tenían sus depósitos en el Banco Central. La banca privada, el IES, los GATS, las empresas públicas no financieras y las empresas públicas financieras. ¿En qué consistían esos balances y por qué hoy son necesarios? Tremendamente importante eso, Stephanie. Cuando nos dolarizamos en el año 2000, ¿no es cierto?, se le dio al Banco Central 3 funciones específicas y en realidad son 3 responsabilidades específicas del Banco Central cuando nos dolarizamos. La primera es que no puede haber emisión inorgánica y entonces él dijo que no puede haber ningún tipo de emisión electrónica, dinero electrónico, etcétera. Eso se le dijo en el año 2000. Segundo, se le dijo básicamente que no le puede prestar plata al gobierno, que no se puede ser como un banco comercial, sino que tenía que ser un banco de reserva. Y el tercer elemento es el que usted comenta, ¿no es cierto?, que es el sistema de 4 balances. ¿Qué es el sistema de 4 balances? Básicamente lo que dice, ¿qué parte del activo del Banco Central, de lo que tiene el Banco Central, respalda los pasivos del Banco Central, ¿no es cierto?, que son los dueños del dinero del Banco Central? Y estos 4 sistemas de balance básicamente lo que decían es, esta es la plata de los bancos y esta es la cantidad de dinero que respalda la plata de los bancos. Esta es la plata de los municipios y esta es la cantidad de dinero que respalda el dinero de los municipios. Y esta cuadratura, ese balance, siempre estuvo cubierto al 100%. El problema es que comenzó la primera metida de mano al Banco Central desde el año 2010, con más fuerza 2014, y comenzó a romperse la relación entre lo que tiene el Banco Central y las personas que depositan, instituciones que depositan en el Banco Central, que son hoy por hoy en su gran mayoría, en el 55% de los casos, lo que tiene el Banco Central es dinero de la banca privada. Ahora, el gobierno en la cuenta del Tesoro tiene solamente $500 millones. Ok, con eso claro sobre por qué eran importantes también esos balances. En la exposición de motivos del proyecto de urgencia económica ahora se recuerda el impacto que tuvo el colapso de la banca en nuestro país, pero en el 2014, al mismo tiempo que eliminaron esos 4 balances, también se cerró la quiebra bancaria, es decir, declararon ilegales, por ejemplo, los bonos AGD con los que el gobierno le pagaba al Banco Central el salvataje bancario. Estos bonos eran por $1.000 millones, rendían anualmente 40 millones por intereses, pero cuando el Banco Central pasó a ser una dependencia no deliberante del Ejecutivo, se cerró el salvataje bancario sin cobrar mientras los bienes entregados por los deudores de los bancos pasaron al poder del Ejecutivo. ¿Qué ocurrió? Mire, Stephanie, lo que hace esta ley, y esta es la discusión presente que tenemos hoy por hoy, es recordar y llevarnos, ¿no es cierto?, a las mejores prácticas y a aquello que hemos aprendido de la crisis del año 99. Y permítame decirle con toda claridad, la crisis del año 99 fue una tragedia para todos nosotros, para los que lo vivieron, para quienes perdieron plata, para quienes de alguna forma estuvimos en el Ecuador y todos los depositantes del sistema bancario y los ecuatorianos en general. No funcionó el sistema político, no funcionó el sistema, ¿no es cierto?, de supervisión bancaria. Los bancos, algunos bancos de ese momento actuaron mal y quebraron, y eso nos llevó a la dolarización, Stephanie. Lo que tenemos
tenemos hoy por hoy es una oportunidad de hacer las cosas bien, de mantener lo que estamos haciendo bien en el sistema bancario, ¿no es cierto? Amortiguar este shock económico tan grande que tenemos y darle una oportunidad nuevamente al Banco Central de que sea un banco de reservas, de que sea un banco de banco y que tengamos entonces estos dos pilares tan adecuados que tenemos hoy por hoy, una moneda fuerte y un sistema bancario también fuerte. Eso es lo que tenemos que recordar, es decir, el presente para poder en el futuro evitar crisis como las que tuvimos en el año 99. Lo que sería un error, Stephanie, es volver a cometer esos errores que cometimos en el pasado, todos los ecuatorianos, y cuando funcionaron mal las instituciones. Por eso hay que blindar el Banco Central para evitar que se le vuelva a meter la mano. Ahora, también por los antecedentes, los opositores del proyecto de defensa de la dolarización lo que temen es que el proyecto termine privatizando al Banco Central. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo aquí Salvador Quispe. Si nos ponen allí que para dirigir el Banco Central, entre otros requisitos, solamente tiene que evitarse de que hayan estado vinculados a la banca privada el año anterior, sí, pero que los años más anteriores no importa si estaban al servicio de la banca privada. Y claro, como siempre dicen, para manejar el banco tiene que tener experiencia en banca. Sí, entonces es evidente que estarán pensando poner a personas que estaban vinculados a la banca privada para que hoy estén al frente del Banco Central del Ecuador al servicio de esos intereses. ¿Qué pasa ahí con esa integración? Sí, Stephanie, mire, yo creo que, a ver, primero yo he leído el proyecto, he revisado, la verdad, y es que no hay ningún proyecto, ¿no es cierto?, ningún inciso que hable de una privatización del Banco Central. No es que se le va a pasar los activos del Banco Central ni a la banca pública, ni a la banca privada, ni es que se va a poner en venta el Banco Central. Eso es absolutamente equivocado. No hemos encontrado nada de esto, y le digo algo más, Stephanie, si es que se pretendería venderle al Banco Central o privatizarle, creo que deberíamos estar en contra de eso, porque el Banco Central tiene una función que cumplir en una economía como la ecuatoriana. Sí, esta discusión es la que tenemos hoy por hoy y esa es la realidad. El segundo elemento, con respecto a los requisitos, tengo acá parte de los requisitos y los voy a revisar rápidamente con usted. Título profesional de 4º nivel en economía, finanzas, derecho, administración, experiencia profesional de por lo menos de 10 años de funciones relevantes. Después, no estar afiliado a movimiento o partido político, no haber sido propietario en las últimas 12 o anteriores meses, ¿no es cierto?, de designación directa o indirecta del porcentaje igual o mayor del 6 capital suscrito o pagado del capital social. Es decir, que las personas que han tenido o han sido accionistas de los bancos no pueden participar en este proceso. Claro, lo que les preocupaba es el tiempo, no que solamente sea 12 meses, un año, es decir, que si fueron banqueros antes, entonces sí, pero para ir un poco más allá, ¿a quién le corresponde la designación del directorio sobre ese tema, del Banco Central? Para explicar los requisitos, es decir, que actualmente está compuesto por representantes del Ejecutivo. Lo que le quiero preguntar es, ¿esos requisitos para ser director o gerente del Banco Central son más exigentes de los que actualmente existen para que el presidente los nombre directamente, por ejemplo? Son más exigentes. Los requisitos que existen hoy por hoy y que se están poniendo en la ley son bastante más exigentes que los que existen hoy por hoy. Se requiere 10 años de experiencia, y lo que yo le iba a decir, Stephanie, es si es que lo que queremos es que haya menos experiencia en banca, en finanzas, en temas monetarios, el contrario sería ir a decir, bueno, que cualquier persona con menos experiencia pueda ir al directorio del Banco Central. Yo creo que eso sería un error, porque son instituciones técnicas que requieren una gran cantidad de experiencia, pero estamos de acuerdo en que tienen que estar separadas del poder político, del poder económico y también de la banca. La banca no tiene representantes y es explícitamente se le prohíbe, ¿no es cierto?, a aquellas personas que han estado en funciones relacionadas con el tema bancario o la asociación de bancos, etcétera, el poder asumir el directorio del Banco Central. Y el otro elemento, Stephanie, rápidamente, es que en este caso tendríamos 5 personas que pueden manejar, ¿no es cierto?, y que serían parte de ese directorio. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? Que tenemos un delegado del presidente ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y una gerente del Banco Central que dependen y son nombradas directamente por el presidente y se las puede remover en cualquier momento. Yo creo que todos los ecuatorianos vamos a estar más tranquilos, sin importar quién sea el presidente en los próximos años, con instituciones técnicas que no respondan al gobierno de turno
uno, sin importar la camiseta que tenga ese gobierno en el futuro. Eso ahora, es lo adecuado. En el artículo correspondiente del proyecto se declara al Banco Central como un ente del Ejecutivo con autonomía financiera y administrativa. ¿Eso actualmente no lo tiene? Hoy por hoy el Banco Central no tiene la autonomía administrativa, ¿no es cierto? Y es parte de lo que se le quisiera brindar. ¿Qué es lo importante aquí, Stephanie? Que cuando el Banco Central tenga que tomar decisiones, esas decisiones, ¿no es cierto?, estén en coordinación con los entes públicos, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Economía, con la Presidencia, con las superintendencias de bancos y las SEPs, pero que puedan tomar decisiones en forma directa, ¿no es cierto?, y que no tengan presiones políticas o de otro tipo. Porque si no, lo que podemos tener, Stephanie, es que esas decisiones pueden definitivamente volver a poner en riesgo, ¿no es cierto?, y hacer que tengamos una crisis económica o una crisis monetaria. Eso es lo que hemos llamado una nueva arquitectura monetaria y financiera, darle esa autonomía al Banco Central, pero importante, Stephanie, yo no he encontrado en el proyecto nada que diga que va a haber independencia del Banco Central. Eso está en la Constitución y por eso, digamos, es que ya tendrá que analizarlo la Asamblea y los entes correspondientes en este caso, pero ¿cuál es el proceso por el cual se le va a dar esa autonomía administrativa y técnica al Banco Central? Si no se llega a blindar a la dolarización o se lo hace a través del proyecto con las largas que ya le empiezan a dar estratégicamente también en la Asamblea, ¿hay el riesgo de que el Banco Central se convierta en prestamista de última instancia del gobierno con los dineros de los bancos privados, del IES, de los GATS? Stephanie, así es. Mire, le voy a mostrar dos gráficos, por favor, para que podamos entender esto. Primero, esta es la composición del pasivo del Banco Central. Estos son los dueños del dinero que tiene el Banco Central. Mira, acá comenzamos en este gráfico con el año 2009. En el año 2009, los dueños de la cantidad de dinero que había en el Banco Central, 15% correspondía a la banca privada, ¿sí? 72% correspondía a instituciones públicas, incluido el gobierno, y 14% otro tipo de instituciones. Vamos al presente, enero 2021, ¿qué es lo que tenemos? Que la reserva bancaria representa el 55% del total, la gran mayoría, el 35% representan los GATS, las empresas públicas y demás, y la caja del gobierno son solamente 500 millones de dólares. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que puede pasar, Stephanie? Que si es que no se blinda al Banco Central, podemos comenzar a tener un problema en términos de qué es lo que pasa. La cobertura de reservas internacionales, que es la plata que tiene el Banco Central para cubrir esos depósitos que se le han entregado y que los custodia, mientras que el Banco Central era independiente entre el año 2000 y el año 2008, la cobertura era casi cercana al 100%, cubrían todos los pasivos, lo que tenía el Banco Central en plata, cash. A partir del 2008 comienza a deteriorarse el balance del Banco Central, comienza a tener más títulos valores, más papelitos del Banco Central y llegamos al peor momento con un 25% de cobertura y hoy por hoy se ha recuperado el 47%. Esa es la problemática que podemos tener en un Banco Central que no cubre adecuadamente el dinero de los depositantes. Son las observaciones de Julio José Prado acompañándonos hoy en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Stephanie. Solamente un último punto, por favor. ¿Cómo no? Decir que es muy importante ver que mientras peor se comportaba el gobierno anterior, el Banco Central, más robusta se volvía y más robusto se volvía el sistema bancario. Hoy por hoy, en medio de la peor crisis histórica que tenemos, el nivel de liquidez, el nivel de cobertura para provisiones que tienen los bancos está en su nivel más alto histórico. Y ese es el rol que va a seguir teniendo la banca privada con un Banco Central independiente o sin un Banco Central independiente. Vamos a hacer un puntal de confianza. La posición de Asobanco, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos de la importación de vacunas para combatir el coronavirus y la iniciativa por parte de los municipios, la respuesta también del Ministerio de Salud. Ya regresamos con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Manténgase en nuestra sintonía.